canal RG8. Soy Robert García y hoy vamos a ver el circuito de Mont Panorama. Y llegamos a la primera curva del circuito. Una curva que se frena entre el 50 y el 100 y lo que haremos es retrasar un poco la primera frenada para no cerrarnos mucho a este vértice, sacrificando la entrada para salir con mucha velocidad, aprovechando todo el arcén derecho. Lo vamos a ver ahora. Acabamos de ver los ajustes de neumáticos. Os quiero recordar que las presiones de neumáticos son muy importantes, que cada uno las ajustemos en función de la temperatura que tengáis en vuestro circuito. Os voy a decir un poco cómo se ajustan, si alguien no lo sabe. Esta es la presión en caliente. La presión en caliente de los neumáticos deben de estar entre 27,3 y 27,6. En este caso vemos que las presiones están un poco altas, están en 27,9. ¿Qué tendríamos que hacer? Bajarle 4 puntos para intentar que se queden en 27,5, que es nuestra presión óptima. Siempre le vamos a bajar los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Se supone que ahora se nos podría ajustar a 27,5. Para comprobarlo, siempre tendremos que dar un mínimo de 3 vueltas para que los neumáticos vuelvan a coger temperatura y nos den la presión real. Lo mismo haríamos con cada neumático. O sea, en este caso tenemos 28,0, tendríamos que bajarle esos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo mismo con los 4, para así igualar presiones. Otro factor a tener en cuenta cuando vamos a ajustar nuestras presiones de neumáticos son los conductos de freno, tanto los delanteros como los traseros. A veces van demasiado cerrados y cogen mucha temperatura los neumáticos, entonces se desajustan. No conseguimos que siempre se queden en una presión óptima de 27,5 o 27,3. Esto es porque los conductos, al ir más cerrados, no entra suficiente flujo de aire y no se ventilan. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer si nos pasa ese problema? Abrirlos un punto, en este caso los abriríamos al 3 y al 4. Así haríamos que entrara más flujo de aire y las presiones sean más estables. Y en nuestros cambios de aéreo lo que hemos conseguido, hemos subido un poco la altura y un poco el alerón. Con estos cambios hemos sacrificado nuestra velocidad punta en las rectas, pero a cambio hemos conseguido una mayor adherencia al asfalto. Es un circuito muy complicado, como vamos a ver aquí en Bathurst Mont Panorama, con lo cual, en mi opinión, compensa más sacrificar un poco esa velocidad punta en las rectas para tener esa mayor seguridad en las curvas. Bathurst es un circuito en el que vamos muy pegado a los muros, es muy sinuoso, es muy técnico. Cualquier mínimo fallo nos va a costar perder la carrera, por lo que es mejor tener mayor adherencia y máxima seguridad. Llegamos a la segunda curva del circuito. Esta curva tendremos que frenar muy progresivamente para no detener mucho el coche y que tenga un buen paso por curva. Nos pegaremos muy bien aquí al lado derecho para trazar una línea recta que nos lleve a pegarnos a las vallas de la izquierda para aprovechar al máximo toda la pista y salir con mucha tracción en la subida. Y otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que esta recta es uno de esos puntos de adelantamiento del circuito. Si tenéis a alguien pegado cerca, defender muy bien el interior.
llegamos a la 4, la 5 y la 6, unas curvas enlazadas en las que tendremos que irnos pegando muy bien a los arcenes y aprovechar una línea recta para salir con la máxima tracción y velocidad en la subida. Después de la larga subida, llegamos a estas dos curvas, que llegamos con mucha velocidad pegados aquí al lado derecho y veremos que un buen setup es muy importante para que nos dé seguridad a la hora de tomarlas a máxima velocidad. Y llegamos a la zona más complicada de todo el circuito, la zona más técnica. Es una zona que se llega con muchísima velocidad y cuando iniciamos la bajada tenemos que empezar nuestra frenada. Una frenada en la que tendremos que tener la dirección completamente recta para no perder el control del coche. La presión del freno debe ser muy sutil, nada más que de sujeción de esos pesos que van lanzados hacia adelante y nos cargan mucho el tren delantero. Vamos a hacer que la reducción de marchas sea la que nos frene la velocidad y no el abuso del freno. Después de toda la bajada llegamos a esta última frenada, en la que tendemos a cerrar un poco la horquilla y es al revés. Debemos de frenar en línea recta, abriéndonos lo más posible para luego tirarnos hacia la bajada. Después de dejar atrás toda la zona técnica y de una larga recta en bajada, llegamos con mucha velocidad a esta curva. Una curva que tendremos que empezar a frenar en nuestro cartel de 100 y que es muy difícil porque es ciega. Nos tendremos que subir a este ápice para enlazar con la siguiente de derechas. Que no se engañe, es una curva en la que se puede perder mucho tiempo. Además, tened en cuenta que es uno de los puntos de adelantamiento del circuito. Tendremos que defender el interior si no queremos que nos adelanten.
y llegamos a la última curva del circuito. Una curva en la que retrasaremos un poco la entrada para salir con mucha tracción, aprovechando el arcén de la derecha para enlazar con la línea de meta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal. Espero que el setup os vaya bien y os funcione. Cualquier cosa, dejármela en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.